Buenos días con todos, buenos días ingeniero Jorge Calle. Recibo un cordial saludo por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa, dentro de la carrera que es Administración Pública. Grupo conformado por Kevin Merino, Denise Espinosa y mi persona Camila Medina, estudiantes del cuarto ciclo paralelo A. El día de hoy hablaremos sobre la política y programación fiscal. Ahora bien, procederemos a contestar algunas preguntas que ayuden a entender mejor este tema. Primeramente, ¿qué es y cómo se regula la política y programación fiscal? Pues bien, esa es la presentación de datos facilitando el análisis de la transacción del sector público en relación con el riesgo, el gasto y la acumulación de capital y el financiamiento. En este sentido, la política fiscal consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización. El manejo fiscal ha sido considerado por teóricos como una herramienta de estabilización económica. La política fiscal de un país es un elemento determinante en la creación de riqueza, el crecimiento económico y la relación entre el ciudadano y el gobierno. Esta política es dictada por el presidente de la República y se dirigirá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El rector de las finanzas públicas recomendará los lineamientos de política fiscal en coordinación con entidades involucradas, así como también participará en la elaboración y consolidación de la programación macroeconómica. Esta política se fundamenta de tres pilares que son el crecimiento económico, empleo suficiente y las condiciones de igualdad. Y en cuanto a la programación fiscal del sector público no financiero, será plurianual y anual, la cual servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado y programación presupuestaria cuatrianual y referencial para otros presupuestos del sector público. En un país dolarizado, su crecimiento se basa en la política fiscal. La programación y formulación presupuestaria debe realizarse bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad y distribución. Como ya mencionamos anteriormente, la política fiscal influye en la economía de un país y lo hace de tres maneras: estabilizando los ciclos económicos, la cual actúa sobre la demanda agregada, favoreciendo el crecimiento económico a largo plazo a través de inversiones en infraestructuras y en investigación y desarrollo, y también manteniendo el estado de bienestar, es decir, manteniendo la educación, la sanidad y el gasto social, como por ejemplo el gasto en pensiones. ¿Cuáles son las metas de la programación presupuestaria para el 2023? En diciembre del 2019, el presupuesto general para el año 2020 y la programación de presupuesto cuatrienal 2020-2023, así como el límite de endeudamiento público enviados por el presidente Lenín Moreno, no obtuvieron votos suficientes para su aprobación. Sin embargo, la proforma entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. En el actual gobierno de Guillermo Lasso, la Constitución de la República del Ecuador dispone en el artículo 294 que la función ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, y que ésta se presentará a la Asamblea Nacional durante los primeros 90 días de su gestión y en los siguientes años. 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 295, se acordó que con las atribuciones contempladas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el COPAFLIP, que el artículo 74 en los numerales 8, 9, el artículo 87, 88, la PPC es formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el periodo 2021-2024. La presentación de la programación presupuestaria cuatrianual de 2020 a 2023 se justifica con el cumplimiento de aquellas disposiciones a las que se le hacen referencia en la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento General. Este es un instrumento de gestión pública.
Este está orientado a la reactivación económica con una política fiscal activa y sostenible en el mediano plazo, incrementando la eficiencia y optimización en la asignación de los recursos y el mejoramiento del control y calidad del gasto público, así como la maximización del ingreso. Se ve que en el periodo del 2020 al 2023 se estima que la producción fiscalizada promedio de crudo se ubique en 501.000 barriles por día, principalmente por la mayor producción del bloque 43 y ITT. Este está ubicado en la provincia de Orellana, es el mayor proyecto de desarrollo del país. En el año 2017 se continuó desarrollando en el área de Tupiniti, fuera del Parque Nacional Yasuní, con las actividades de perforación y la segunda fase central de los procesos de Tipunitini, cuya capacidad de procesamiento actual es de 250.000 barriles diarios de fluido. Por otro lado, se prevé en el escenario base que para el 2023 un stock de la deuda pública del 43% se considere los supuestos macroeconómicos y la aplicación de un marco de consolidación fiscal en el stock que se reducirá aproximadamente 2.14 puntos porcentuales en el periodo del 2018 al 2023. En un escenario de bajo crecimiento económico, eh, presiones por el aumento en las tasas de interés reales y los resultados primarios inferiores a los estimados en el programa económico, se estima que la deuda pase del 45.20% por el porcentaje del Producto Interno Bruto en el año 2018 a 50.59% para el año 2023. No obstante, se observa una pequeña senda de estabilización y reducción comparando el dato con la proyección del 2022, que es de un 51.8% del porcentaje del PIB, dando señal de una sostenibilidad incluso en el peor de los escenarios. 4. ¿Qué consecuencias ha producido la pandemia en este tema? La pandemia COVID-19 ha impactado seriamente en las proyecciones económicas de nuestro país, como en la reducción del espacio fiscal del gobierno nacional y en el mercado laboral, evidenciando de cierta forma en los aumentos de la tasa de desempleo. Por ende, existe el incremento de los niveles de informalidad. El tema del COVID-19 es muy controversial. Se ha dado sobre el impacto fiscal, el cual ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el Banco Central del Ecuador han podido publicar oficialmente la programación fiscal anual o cuatrienal considerando los aspectos negativos del COVID-19. Sin embargo, la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional dio a conocer las primeras estimaciones realizadas en la cartera de Estado. Se prevé que la pandemia genera al menos 4 tipos de efectos en las operaciones del sector público no financiero, pero sí especialmente en el gobierno central. Estas 4 son: 1. La disminución de ingresos fiscales. 2. El aumento de gastos para la atención de emergencia sanitaria. 3. Caída de fuentes del financiamiento previamente identificadas. Y 4. La renuncia de ingresos o el aumento de gastos que provee de alivios fiscales y medidas que protejan o mantengan el empleo. Ahora vamos a hablar sobre la problemática de estos tipos de efectos que hemos nombrado anteriormente. Sobre la caída inicial de ingresos, el Poder Ejecutivo estima que el tamaño de la disminución sea menor a 7.036 millones, es decir, el 7% del PIB, respecto al presupuestado en la Proforma 2020. Hacen parte de la disminución de 2.577 millones de ingresos petroleros, 1.862 millones de ingresos tributarios provocados por la caída de la actividad económica, y asimismo 2.597 millones debido a las condiciones económicas mundiales. La presupuestada monetización de activos teniendo alto riesgo del cumplimiento, así como algunos ingresos por autogestión de algunas instituciones públicas. 2. Respecto al incremento de gastos o alivios tributarios, el gobierno ha anunciado que su paquete de respuesta fiscal podría sumar 558 millones de dólares. Estamos hablando de un 0,5% de PIB.
destinados a la inversión para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública y de esa manera ampliar la cobertura a la protección social a las poblaciones más vulnerables, las cuales éstas no contaban con ningún beneficio hasta el momento de decretarse la emergencia sanitaria, por lo cual se dio en los denominados bonos de protección familiar por emergencia. Tercer efecto, relacionado con la identificación de fuentes de financiamiento, la cual se refiere a la no concretización de operaciones del mercado por la disminución del precio del petróleo, en el cual muchas de las ocasiones sirve como un indicador colateral para ciertos créditos. De esa misma manera, la caída de los precios de los bonos genera la activación de las células contractuales de operaciones al margen, mediante las cuales se compensan la pérdida de valor nominal de los bonos con dinero en efectivo, lo que a su vez implica una erogación de los recursos fiscales al exterior. Y para finalizar, cuarto y último efecto se refiere al posible gasto adicional relacionado con el relajamiento de restricciones de liquidez por parte de las empresas, así como incentivos monetarios con la finalidad de proveer la liquidez a las empresas en razón de cuidar al máximo posible de los empleos formales. Ese monto, según el ministro de Economía y Finanzas, podría ascender en 1.900 millones de dólares. Estaríamos hablando de 1.9% del PIB.